Gracias por el contacto. Como hemos venido informando a lo largo del día, ya arrancan todos estos actos preliminares, pero que forman parte de la Cumbre de las Américas. Como han podido observar, se desarrolló un evento de la sociedad civil donde todos los países de América estaban presentes a través de diferentes activistas. Pudimos conversar con algunos de ellos justamente para mostrar cuáles son sus preocupaciones más profundas con respecto a lo que ocurre en la región. Adicionalmente, pudimos conversar con la vocera en español del Departamento de Estado, quien justamente hablaba de esos grandes temas que ocupan a la Cumbre de las Américas. Entre ellos está el tema de la gobernabilidad, del cambio climático, también el tema de digitalizar y brindar más tecnología a los pueblos de Américas y también el tema de inmigración. Si bien no está entre los 5 grandes temas que ocupan esta Cumbre de las Américas, será un punto de atención muy importante. Sin embargo, con las ausencias que cada vez son más notorias en la Cumbre de las Américas, será muy difícil poder firmar un acuerdo específico. Incluso hemos visto cómo ha venido evolucionando el discurso. En el mes de febrero oíamos a la administración de Joe Biden decir que se iba a lograr un pacto hemisférico para el tema de la inmigración. Sin embargo, ahora se habla nada más de un pronunciamiento, de una declaración con respecto a esta materia, porque la situación se ha complicado muchísimo y tener planes específicos en materia migratoria para justamente impedir el flujo hacia la frontera sur y posteriormente el paso hacia los Estados Unidos parece una tarea muy difícil de lograr, por lo menos acá en este encuentro que se desarrolla en Los Ángeles. Como les hemos también venido reportando, recuerden que ya oficialmente no serán invitados los dictadores de Nicaragua, de Cuba y Venezuela. También Brian Nichols, quien estuvo conversando con los medios de comunicación, aseguró que tienen la esperanza de que el presidente de México se acerque finalmente, que cambie de parecer. Si no, ellos lo estarán esperando en la reunión bilateral que tendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el mes de julio. Aseguran que México igual estará presente, así como también están presentes los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela a través de su sociedad civil. Una cumbre que justamente ha estado muy accidentada. Prácticamente todos los titulares se centran más en el tema de las invitaciones que en los temas reales, en lo que quería justamente Estados Unidos abordar en cada una de estas materias con los países de América Latina. No se descartan que se puedan traer también algunos acuerdos en materia comercial, pero ya sería entre naciones específicas, entre 2 o 3. Un tema que sea comercial, de libre comercio, de manera regional, está descartado por completo en la actual Cumbre de las Américas. Es parte entonces del contenido que tenemos. También Brian Nichols aseguraba que una comisión del gobierno interino estaría presente de alguna manera en la Cumbre de las Américas. Hasta ahora no tenemos la confirmación por parte del gobierno interino si esas invitaciones ya llegaron, pero también entonces así quedaría descartada la participación del presidente interino Juan Guaidó en esta cita hemisférica. Esto justamente lo hacen por razones geopolíticas. Estados Unidos ha tratado entonces de buscar ese balance, de no invitar a Nicolás Maduro, pero también no molestar demasiado a las naciones que van a hacer esta protesta pública que será liderada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien dice que vendrá acá justamente a defender a esas naciones que no estarán presentes en esta cumbre tan importante para todo el continente americano. Es parte de la información, volvemos con ustedes. La organización no gubernamental Dignificación Humana se dirigió a los mandatarios de los países que se reúnen desde este lunes en la Cumbre de las Américas. Aseguró que las mujeres y los niños migrantes, las familias migrantes, no son moneda de cambio de intereses ideológicos y políticos. Por otro lado, activistas y organizaciones denunciaron que cientos de migrantes indocumentados, la gran mayoría venezolanos, sufrieron presuntas violaciones contra sus derechos por parte de funcionarios policiales. Según la información, agentes del Instituto Nacional de Migración de México irrumpieron en hoteles y casas sin órdenes de búsqueda para dar con los migrantes. A algunos los despojaron de sus bienes y los detuvieron. Asimismo, el activista por los derechos humanos, Luis García Villagrán, alertó que las autoridades
autoridades no tienen derecho para actuar de esa forma contra los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Asimismo, acompaña a la caravana de migrantes y aseguró que son más de 15.000 los desplazados. Yo considero que van más de 15.400 migrantes porque son más de 9 kilómetros de gente que incluso ya hay gente que se va anexando todavía. Sigue saliendo la gente del Parque Bicentenario, nos están informando por teléfono, así es que es demasiada gente. Es necesario que esta crisis humanitaria en la frontera sur se atienda conforme a la ley. Visas humanitarias inmediatamente a todos y cada uno por válidas en todo el territorio nacional por 1 año. Además, algunos migrantes venezolanos encuestados señalaron que quieren llegar a Estados Unidos y pidieron protección. Bueno, que nos presten toda la colaboración posible y la idea es que tengamos la colaboración del gobierno, la protección de ellos y que lleguemos a nuestro destino. Bueno, ¿qué se le puede decir a la cumbre? Que aquí estamos nosotros, por lo menos queriendo llegar a Norteamérica para cambiar el estilo de vida y un mejor futuro para nuestros hijos. Que nos den la visa más adelante, no sé. De repente, es así. Obligado, ¿qué más? No puedo esperar aquí, porque aquí la policía te manda preso y te da 20 días para que sacáis, pero por Guatemala. Hacia arriba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para atrás? Nosotros no queremos quedar aquí en México, no queremos quedar aquí, no queremos salir. Pero no nos dejan salir. Entre tanto, Human Rights Watch pidió protección para los migrantes en la frontera sur de México debido a los presuntos abusos y dificultades que presentan para obtener un estatus legal. Asimismo, criticó las políticas diseñadas para impedir que los desplazados lleguen a Estados Unidos y solicitar asilo. El gobierno mexicano reforzó sus controles en la frontera sur y en 2021 fueron detenidos 307.679 migrantes sin documentación. El dirigente político y exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aboga por un proceso de primarias lo más inclusivo para los partidos de oposición. De lo contrario, asegura que esto significaría un nuevo error. Capriles aseguró que hablar de primarias a la fecha es algo extemporáneo. Sin embargo, aboga porque las mismas se hagan de la mano de universidades, ONGs y sociedad civil por encima de la diatriba partidista. Todo el que quiera participar en esa primaria tiene que tener el derecho. Sean alacranes, dinosaurios, elefantes, leones, gatos, lo que quiera. Porque al final, ¿a quién le corresponde el filtro? ¿Quién decide? El venezolano. Unas primarias cerradas, no estoy de acuerdo. Sería un gravísimo error. Con respecto al relajamiento de las sanciones, el también ex candidato presidencial aboga por la revisión de las mismas y que se delimite cuáles son las individuales y las que afectan a los venezolanos. Yo insisto en que separemos las sanciones individuales a los corruptos, a quienes se han robado recursos de los venezolanos para su beneficio personal y algo que pueda tener una afectación en el país. Todo lo que afecte la vida de los venezolanos, yo no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo. Todo lo que beneficie a la gente, yo voy a estar de acuerdo. Asimismo, propuso un salario de $200 que beneficia a 4.600.000 trabajadores y pensionados del sector público, producto de la recaudación de impuestos que aseveró equivale a $1.500 millones en lo que va de año. Por último, Capriles espera que la actual Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Los Ángeles no sea únicamente una foto y busque reales soluciones a la migración y la crisis venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Ecarri indicó que se debe realizar un gran acuerdo nacional que incluya a todas las posturas políticas y calificó de ser una elección interna por parte de partidos de la oposición el proceso que plantea la plataforma unitaria. Hagamos primero un gran acuerdo nacional, ese gran acuerdo nacional que incluya desde María Corina hasta el Partido Comunista y por supuesto que no hayan exclusiones para nadie, porque aquí todo el mundo tiene que ser tomado en cuenta, porque nadie aquí tiene una varita mágica para decir quién es opositor y quién no. Asimismo, descartó que la alianza del lápiz se una a la plataforma unitaria por considerar que la unidad de la oposición no pasa por ser ninguna concesión. Nosotros queremos unirnos con la gente,
unirnos con los profesionales, unirnos con los trabajadores del campo. A mí no me interesa estar unido con una pila de sinvergüenzas que le deben cuentas a Venezuela. Ahora, si hay un proceso de unidad nacional, con conciencia y sin exclusiones, cuenten con la Alianza del Lápiz para eso. Pero si es para un proceso tramposo, con la luz apagada o la luz cortada, olvídense de eso, que para allá la Alianza del Lápiz no va. No cuenten con la Alianza del Lápiz para sinvergüenzuras. Por último, el dirigente propuso un plan nacional con el apoyo de la Unión Europea para impulsar el campo venezolano y que más de 40 millones de hectáreas puedan ser productivas por medio del financiamiento directo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Observatorio Social Humanitario aseguró que solamente 16,6% de la población venezolana ha recibido las 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En proyección de la población general que han recibido 2 vacunas, es 45%, son las personas que han recibido exclusivamente 2 vacunas. Si a eso le sumamos la proyección de la población que ha recibido 3 vacunas, que es el 3 vacunas, 16%, entonces tenemos 16% de personas meta de Petare, el total de población que debería haber recibido 3 vacunas es 16%. Y el número de personas que están en 2 vacunas, algunas de ellas paradas en 2 vacunas y otros en camino esperando entre segunda y tercera vacuna, es 45%. Si vemos el porcentaje de personas que han recibido al menos una vacuna, es decir, 1 o 2 o 3, es 74% de la población del país que está calculada. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología recalcó la importancia de vacunar con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 a los niños y adultos mayores. Están aumentando los casos de la COVID-19, más no las hospitalizaciones, muchos de ellos por los pacientes que ya o las personas que ya se encuentran vacunadas. Lo preocupante es que tenemos un gran número de venezolanos aún sin vacuna, un número muy bajo de personas sin tercera dosis, y en ellos se incluye a la población pediátrica, y siendo muy enfática y reiterativa en esto, hay que proteger, por supuesto, a los adultos mayores, hay que proteger a los niños mayores de 3 años contra la COVID-19. Por su parte, el secretario de la Academia Nacional de Medicina denunció la situación de los servicios públicos en los centros de vacunación del país. 33% dice que no tiene agua, como toda Venezuela, como los hospitales, y también el problema de la luz, sin electricidad. Y sin electricidad, la gente no puede trabajar. En el hospital de niños estaba el centro de vacunación en un 4º piso. Había gente que no había ascensor, no podían subir. Afortunadamente, por lo menos en el hospital de niños lo pusieron en planta baja, pero hay lugares como el ministerio que tiene que subir al piso 4 y hay gente que no, si no hay ascensor, no puede llegar. Los insumos básicos como las mascarillas faltan en un 26% y los guantes 44%. Toda persona que administre vacuna debe tener unos guantes. Por último, los médicos destacaron el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos, al igual que acudir a los especialistas en caso de presentar algún síntoma vinculado con el COVID-19 y evitar la automedicación. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Continuamos dando cobertura a esta cumbre de las Américas y como ustedes lo pudieron ver en las pantallas de BPI TV, tuvimos el privilegio de conversar con Brian Nichols, quien es el máximo representante de la diplomacia estadounidense para América Latina. Le preguntamos las razones del por qué Juan Guaidó no fue invitado. Adicionalmente, anunció que habrá una videollamada entre el presidente Biden y Juan Guaidó esta misma semana. También les pudimos consultar sobre el tema de las elecciones en Colombia y cómo percibe a la región, si se nota algún tipo de caos, porque muchas naciones le hicieron el desaire a Estados Unidos de no venir a esta cumbre. Veamos parte de lo que nos dijo. Nosotros respetamos y reconocemos el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. El presidente Joe Biden va a tener una videollamada con el presidente Guaidó hoy día o mañana, y eso va a tratar los temas importantes en nuestra relación bilateral, especialmente el retorno al proceso de negociaciones entre el gobierno interino y la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro.
estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras políticas al respecto de Venezuela para apoyar ese proceso. Pero los logros y cambios van por el camino de diálogo entre las partes. Y si recibimos señales de la plataforma unitaria que están avanzando, podemos hacer cambios importantes en nuestras políticas. Si bien, refiriéndonos a la agenda de lo que ocurrirá hoy en la Cumbre de las Américas, está la cumbre de los CEO, los máximos representantes de las empresas que estarán entonces dándose cita y haciendo una serie de acuerdos. Esto es fundamental porque justamente la pandemia y también la invasión de Rusia a Ucrania nos ha dejado una lección fundamental, y es que hay que fortalecer el tema de la materia prima y de las cadenas de suministro, y justamente muchos inversores están viendo a Latinoamérica como esa oportunidad de tener este material. Es por tanto que ya no solamente la cumbre se limita a lo político, sino también a lo privado y a las inversiones que podrían venir a la región luego de estos importantes acuerdos. Adicionalmente habrá un evento relacionado con medios de comunicación donde estará presente el secretario de Estado Antony Blinken. Ya será el jueves y el viernes cuando veremos esas grandes plenarias con todos los mandatarios aquí presentes en la ciudad de Los Ángeles. Volvemos contigo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo del Vaticano, Pietro Parolin, abordaron la crisis venezolana durante una reunión telefónica pautada para hablar sobre el compromiso mutuo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los funcionarios conversaron sobre la importancia de las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria como el mejor camino para la solución de la crisis, según reveló en un comunicado Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. Cabe destacar que Pietro Parolin fue nuncio apostólico en Venezuela hasta el año 2013. El presidente de la Federación Médica Venezolana aseguró que la administración de Nicolás Maduro está criminalizando la salud tras las acusaciones de las presuntas mafias hospitalarias. Nos vemos en la necesidad y obligación de seguir denunciando lo que sucede en los hospitales y no lo que ha pretendido recientemente el gobierno nacional a través de su principal vocero, que es criminalizar la salud. Los médicos no somos criminales ni somos bandidos. Los bandidos están huyendo precisamente dos ministros de salud, la ministra comandante del batallón 53 y el ministro coronel o general del Seguro Social, quienes gastaron una cantidad de millones de dólares que no están en los hospitales. No sabemos exactamente por dónde anda esa danza de millones, pero no llegaron a nuestros hospitales. El representante gremial explicó que no se niegan a la judicialización de los médicos supuestamente implicados en las mafias hospitalarias. Sin embargo, piden que se respete el debido proceso como es una investigación clara y con el derecho a la defensa. Nosotros no estamos en contra de que se investigue, todo lo contrario, al que haya que investigar, que lo investiguen, que se lleve el debido proceso, pero no que de manera contumaz de una vez se diga es culpable, va preso y tiene tantos años de prisión. Por último, el doctor León Natera exigió el respeto al gremio de la salud y pidió investigar a los directores de los centros hospitalarios designados por la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El estado de Nueva York, en Estados Unidos, prohibió la venta de armas de asalto a menores de 21 años, medida que surge para intentar frenar la violencia registrada en las matanzas perpetradas por adolescentes en Buffalo y Uvalde. La gobernadora demócrata Katie Hochul firmó un paquete de medidas aprobadas por el Parlamento estatal, que también incluyó la prohibición de ventas de chalecos tácticos y cascos protectores a personas ajenas a ciertas profesiones. Además, se aprobó la ampliación de la ley estatal de bandera roja que permite a los tribunales confiscar las armas de cualquier persona que se determine es un peligro para sí mismo o para los demás. Hochul afirmó que la violencia de las armas de fuego es una epidemia que está desgarrando a su país. Asimismo, la gobernadora instó al Congreso de Estados Unidos a reforzar las medidas de control de armas y evitar estas masacres que se repiten cada vez más en el país.
La mandataria estuvo acompañada por legisladores como el alcalde de Buffalo, Byron Brown, el vicegobernador Antonio Delgado, la fiscal general Letitia James y el presidente de la Asamblea del Estado, Carl Hesty. Un juez dictó prisión preventiva a los 5 autores del homicidio del fiscal paraguayo antidrogas, Marcelo Pecci. Hasta ahora, 4 de ellos se declararon culpables de los cargos imputados. La audiencia fue a puertas cerradas en Cartagena de Indias. Cabe destacar que el juez del caso recibió amenazas. El presunto líder del plan, Francisco Luis Correa, no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado y tenencia y porte ilegal de armas. Por su parte, 3 de los acusados buscarán un preacuerdo con la Fiscalía, colaborando con la justicia. Los 5 criminales serán trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Bogotá. Uno de los implicados es venezolano, según información extraoficial. Recordemos que el fiscal Pecci fue asesinado a tiros en la isla colombiana de Barú mientras celebraba su luna de miel con su esposa, la periodista Claudita Aguilera, quien está embarazada. Miles de reclamos presentados por ciudadanos a quienes se les anularon la cédula continúan sin ser resueltos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. De 5.000 casos atendidos por la Fundación TAC, a 900 se les aceptaron recursos de reposición y de estos solo 400 han sido resueltos. Nosotros desde la Fundación revisamos más de 5.000 casos, entre ellos el mío personal. Y de estos 5.000 casos solo encontramos un caso con irregularidades, no porque hubiese comprado la ciudadanía, sino porque en Venezuela utilizó un gestor para tramitar la partida de nacimiento y la partida de nacimiento tenía errores. De acuerdo a las declaraciones de Rodrigo Pérez, director nacional de Registro Civil en NTN 24 en el mes de febrero, ellos seleccionaron de una base de datos de 253.000 venezolanos, 43.000 personas al azar. No porque hubiese ningún tipo de irregularidad en sus documentos. Más de 4.000 personas de las atendidas por la Fundación, a las que no les aceptaron el recurso de reposición, están en proceso de tutela o buscando acogerse a alguna acción colectiva. Sin embargo, el total de afectados son 43.000 ciudadanos. Las registradurías no responden, especialmente las registradurías auxiliares en el interior del país. Y apenas hace una semana, cuando se vencieron los plazos y todos los registros civiles quedaron inactivos nuevamente, incluso si las personas tenían procesos jurídicos abiertos, fue que los consulados y las registradurías auxiliares empezaron a darse cuenta del problema. Más de 200 personas han sido detenidas en la vía pública, saliendo de sus trabajos o llegando al país por el aeropuerto El Dorado. Gabriela Arenas es abogada y afirma que aunque haya algunos inconvenientes, no es legal que se detenga a ninguna persona por esa causa. Sin embargo, algunos han pasado hasta 36 horas bajo arresto. También tienen registro de 4 personas que han sido deportadas por la anulación de su documento, mientras que otros perdieron tratamientos oncológicos o de VIH porque fueron desincorporados de las EPS. Tenemos niños que no han podido reinscribirse en la escuela y que están en riesgo de apatridia porque su nacionalidad dependía de la nacionalidad de sus padres. Tenemos personas que han perdido sus créditos de vivienda, sus créditos de vehículos, que les han cancelado sus cuentas bancarias y que en este momento no tienen acceso a sus recursos para poder pagar comida, arriendo. Y tenemos incluso empresarios que se han visto afectados y que no pueden hacer los trámites de sus propias empresas. En mi caso supuestamente estaba resuelto y hace una semana volvieron a anular mi registro civil. La batalla jurídica por estos casos se extenderá debido a que se han violentado derechos fundamentales como el de la salud, motivado a lo que los afectados consideran como una decisión al azar de la registraduría. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Acabamos de firmar 3 acuerdos muy importantes en materia de turismo, en materia agrícola y en materia financiera monetaria. Así que vamos completando el mapa de cooperación. Le he dicho al presidente, le he dicho a los inversionistas, es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen en el turismo, en la minería, en la industria, en la logística, en la banca,
en petróleo, en gas, en oro, en carbón, llegue la inversión turca a Venezuela. Es el momento. Por su parte, el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestó su apoyo a Venezuela y el rechazo a las sanciones internacionales. Yo quiero subrayar que estamos contra las sanciones unilaterales y nuestro principio contra la sanción unilateral está muy claro. Por lo tanto, dicho esto, hasta ahora, como Turquía, nosotros vamos a seguir siendo un amigo fiel de Venezuela. Asimismo, el presidente turco señaló que él y sus ministros visitarán Venezuela en los próximos meses para afianzar los lazos de cooperación. El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, informó que acudirán ante el Ministerio Público a denunciar al líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana, tras amenazarlo públicamente. Vamos a denunciar a este ciudadano Valentín Santana, quien nos amenaza, quien nos acusa inclusive de que tenemos un plan golpista, cuando Pablo Zambrano ha ido a reunirse hasta con el presidente Maduro. Nosotros hemos conversado con Maduro, con Jorge Rodríguez, con Francisco Torrialba, hemos ido a la vicepresidencia, hemos ido a la ONAPRE y nos hemos reunido hasta con los militares para buscarle salida a los problemas laborales de los trabajadores. Zambrano responsabilizó a Nicolás Maduro y sus autoridades ante cualquier ataque contra él, su familia y los trabajadores agremiados del sector salud. Quiere el gobierno con esta acción, porque este sujeto no haría nada si no está aprobado por el alto gobierno. Entonces responsabilizo a Nicolás Maduro, al doctor Jorge Rodríguez y al fiscal general de lo que le pueda suceder a Pablo Zambrano, su familia y por supuesto a cualquier trabajador sanitario. Con respecto a las acusaciones de las presuntas mafias hospitalarias, propuso que los inventarios de los centros de salud sean publicados por los directores y así los trabajadores y pacientes puedan realizar una contraloría. Otra propuesta que tenemos, aquí se hacen grandes compras centralizadas en los hospitales, porque debo decir que los hospitales de Caracas no tienen presupuesto, ni manejan presupuesto. O sea, los directores y administradores no manejan dinero en los hospitales. Entonces resulta ser que las compras son centralizadas. Bueno, que publiquen todo lo que compran para que la comunidad y los trabajadores hagamos el control social. Y todo paciente que llega, mira, aquí sí hay esto. O sea, ningún trabajador le va a decir a un paciente que no hay porque va a estar publicado. El dirigente sindical aseguró que a pesar de las amenazas continuarán defendiendo los derechos de los trabajadores del sector salud y exigiendo un salario digno que permita que estos puedan cubrir con sus necesidades básicas como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Las autoridades militares tomaron esta decisión, es decir, que el estado Táchira no recibirá reses de ningún otro estado, lo que pudiese causar escasez de la proteína. Del estado Apure hacia el estado Táchira viene entre el 70 o el 80% de la carne de consumo para beneficio que se hace en las diferentes plantas de beneficio en el estado. Entonces, cuando se paraliza este flujo, se genera una escasez, se genera una deficiencia en la distribución de este ganado para beneficio que luego posteriormente es llevado a las diferentes zonas o expendios de la carne. Entonces, no es la primera vez que sucede, ya ha sucedido restricciones para el traslado de los animales. Esta vez obedece a una situación que se generó hace una semana y media en donde hubo una situación de pérdida de un ganado en una finca en el límite entre Barinas y Táchira, finca El Porvenir, y parece que están involucrados algunos funcionarios del INSAI, y creo que eso es lo que está impidiendo que haya un flujo normal que no genere esta escasez. Otra de las consecuencias que pudiese registrarse es el incremento en el contrabando de carne desde Colombia hasta el estado Táchira a través de las trochas, sin las medidas sanitarias. Reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli. El Movimiento Democracia e Inclusión solicitó ante el Consejo Nacional Electoral la incorporación al registro electoral de migrantes venezolanos en Colombia y Perú. Hoy ante el Consejo Nacional Electoral estamos consignando un documento de la Junta Directiva
de este órgano, este poder electoral, con el fin de que se active de manera pronta e inmediata todo el proceso de registro de los venezolanos en el extranjero. Esto por supuesto que tiene una serie de inconvenientes que abordamos en el documento y nos ponemos a la orden del órgano electoral para poder facilitar todos los procesos necesarios en función de la experticia que tiene nuestro equipo técnico para poder avanzar en ese sentido. Un elemento importante y clave y centro del documento que estamos presentando el día de hoy es que la población de venezolanos en Colombia y la población de venezolanos en el Perú, que suman aproximadamente 2 millones de venezolanos en el extranjero, hoy tienen la posibilidad política real de poder participar electoralmente, porque los dos candidatos que van a la segunda vuelta en Colombia han ofrecido y han afirmado de manera contundente que van a restablecer relaciones con el gobierno de Maduro. Y en el Perú ya gobierna alguien que ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso suma aproximadamente 2 millones de venezolanos de los 2.749.000 venezolanos que reconoce la ACNUR que están fuera del país. Aunque el cálculo estimado es de aproximadamente o casi 4 millones de venezolanos fuera del país. Evans pidió ayuda a la Oficina para los Refugiados y la Secretaría Electoral de la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de que sean mediadores para lograr la participación de los venezolanos migrantes. Las estrategias de atención se han fortalecido desde el año 2020 y se pasó de 1.607 asistencias a 3.298. También contamos con una orientación especializada en temas migratorios, de las cuales se han beneficiado más de 500 mujeres. Adicionalmente, hemos implementado 2 estrategias para mujeres refugiadas y migrantes. La primera, enfocada en fortalecer sus capacidades psicoemocionales por medio de espacios respiro y una escuela de educación emocional de 24 horas. Las escuelas de educación emocional están enfocadas en la prevención de violencia basada en género y ya suman 19 en Bogotá. También durante este año se han realizado 9 espacios respiro dirigidos a fortalecer las capacidades psicoemocionales de las mujeres. Y en lo relacionado a cuidado e higiene menstrual han realizado entrega de 300 copas menstruales. Las invitamos a participar en estas estrategias y a ser parte de estos servicios en Casa de Todas, ubicada en la localidad de Mártires, y en la Manzana del Cuidado de la misma localidad. A pesar de estas positivas estrategias, según el estudio presentado entre la Secretaría Distrital y la Embajada de Canadá el pasado mes de mayo, la calidad del trabajo de las mujeres migrantes es de 15,1%, menos de la mitad de las nacionales, que llega al 38,2%. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. En el estado Táchira, más de 40 días tienen los pacientes esperando en el Hospital Central de la ciudad de San Cristóbal para una intervención quirúrgica. Ante la desesperación, familiares los sacaron como medida de protesta. Tengo 40 y aquí soy paciente renal. Me dicen que no hay quirófano. Dicen que habilitaron 6 quirófanos y no hay nada. No hay camarero, hay que uno muriéndose allá de 88 años. No hay medicina, no hay nada. Colaborennos, ¿dónde está el gobernador? Necesitamos al gobernador aquí. No nos quieren dar turno quirúrgico, no hay nada. No hay anestesiólogo, los doctores no quieren operar y no nos quieren dar quirófano porque no hay insumos. La principal razón de esta tardanza obedece a la falta de anestesiólogo en el Hospital Central de San Cristóbal, centro hospitalario, que atiende no solamente a personas del Táchira, sino también de los estados Mérida, Trujillo y Apure. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli. Dirigentes políticos y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denunciaron la desaparición forzosa de los 4 jóvenes detenidos durante el homenaje a Niomar Lander. Ya han pasado 48 horas de la detención arbitraria de los jóvenes y activistas de Voluntad Popular Yolber, Carlos, Luis y Argelis. Queremos denunciar públicamente que se ha convertido en una desaparición forzada, pues ni familiares, ni amigos, ni abogados tienen idea de dónde y cómo se encuentran estos jóvenes. Ningún órgano de seguridad del Estado hasta este momento se ha hecho responsable de la custodia de estos jóvenes. Esto es una violación gravísima
de los derechos humanos, pero sobre todo de su debido proceso. Los dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela explicaron que no hay ninguna prueba que vincule a los jóvenes detenidos con actos de vandalismo, como lo aseguró el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque. Ese gran problema que nosotros tuvimos ayer en la sede del Tribunal del Ministerio Público en el Palacio de Justicia, y allí no han sido procesados, o sea, no hay una presentación de los chamos de por algún delito que se les esté culpando, porque no hay prueba fehaciente que indique que ellos son los que realizaron esos grafitis. Entonces, no pueden decir que estos chamos son unos vándalos cuando ni siquiera hay una prueba que los incrimine directamente con ese grafiti que se realizó. Entonces, no podemos hablar de delitos, no podemos hablar de imputaciones cuando no la hay, y ni siquiera hay una respuesta de estos entes de seguridad del Estado acerca de lo que está pasando con los chavos, porque ni siquiera tenemos certeza si están allí en los órganos de inteligencia. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia introdujo un habeas corpus por la detención arbitraria de los 4 jóvenes y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección para los dirigentes políticos. Tanto Pichardo como los dirigentes estudiantiles pidieron a los organismos internacionales abogarse a la solicitud de liberación inmediata de los activistas políticos, así como el respeto al debido proceso. Más de 50 organizaciones sindicales y gremiales firmaron el amparo constitucional admitido por el Tribunal Supremo de Justicia para exigir la derogación del instructivo ONAPRE. Nuevamente, la Coalición Sindical Nacional está aquí en el TCJ para solicitar de manera que se acelere la decisión que tiene que ser a favor de los trabajadores de este país, a favor de los trabajadores del sector público. El sector público son los más golpeados en este nuevo sistema de remuneración que ha implementado el Ministerio de Planificación, los tecnócratas que están allí, la Oficina Nacional de Presupuesto, que han ejecutado y han violado la Ley Orgánica del Trabajo y nuestra Constitución Nacional. De manera tal que ante el TCJ lo que estamos pidiendo el sector público nacional es que se aplique la ley y indexar a los trabajadores activos y jubilados, porque estos beneficios tienen incidencia en el salario, en sus prestaciones sociales, en su aguinaldo, en sus bonos vacacionales y en los aportes de las cajas de ahorro. Los trabajadores esperan que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie con respecto a su exigencia y, en caso contrario, acudirán a instancias internacionales. 2 adolescentes fueron detenidas por funcionarios de la Policía del Estado portuguesa luego de que ambas protagonizaran una riña dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional General Juan Guillermo Iribarren del municipio Araure. De acuerdo a la información policial, las estudiantes tienen 16 años de edad y fueron detenidas como consecuencia de las agresiones verbales y físicas que se propinaron dentro del plantel educativo. Este procedimiento policial fue remitido a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público en Acarigua por lesiones personales recíprocas. Es de resaltar que a este caso se suma otro registrado en la población de Píritu, en donde fue detenida una estudiante de 14 años tras lesionar a golpes a otra joven menor de edad. La joven lesionada fue llevada al Hospital Dr. Osvaldo Barrios de la población de Píritu, con parte médico de traumatismo abdominal. De acuerdo a cifras del Ministerio Público, entre los meses de enero y abril de 2022, fueron procesados 74 casos vinculados a acoso escolar a nivel nacional. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado. Los videos habrían sido grabados por un integrante del Pacto Histórico durante una reunión vía Zoom, incluso en presencia del candidato Gustavo Petro, y posteriormente fueron filtrados a medios de comunicación y las redes sociales. La estrategia consistía, de acuerdo a lo que revelan los videos, en fabricar temas para desprestigiar con noticias falsas a los rivales de Petro, no solo de la centroderecha, sino también de la centroizquierda. Esto confirmaría que al menos un integrante de la campaña petrista acudiría a una cárcel, presumiblemente para que algún condenado ofreciera declaraciones y afectara a los rivales. En la grabación, Roy Barreras, uno de los alfiles del Pacto Histórico, habló de la necesidad de demeritar esa denuncia antes de que saliera, porque se enteró que ya se conocía de los planes.
Pero a estos señalamientos respondió el jefe de debate de la campaña de la izquierda y restó importancia a las grabaciones. Estas filtraciones tienen una clarísima intencionalidad política, son viejas. Una es de hace 10 meses, otra es de hace 2 meses. Y la pregunta que obviamente se hacen los colombianos, nos las hacemos nosotros, es por qué las publican tan solo a 10 días de elecciones, porque tienen una intención de influir en la voluntad política de los colombianos. Frente a esta situación, como uno de los afectados de injurias y calumnias durante la campaña, el ex candidato presidencial Fico Gutiérrez acudió a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a ampliar una denuncia que ya habían instaurado ante el alto tribunal. Ampliamos la denuncia que ya presentamos el 11 de mayo pasado, donde demostrábamos cómo de manera sistemática, de parte de la campaña de Gustavo Petro y de su banda criminal, cómo hacían montajes para afectar nuestro nombre y cómo tenían relación directa con criminales. Gutiérrez señaló que estas acciones por parte de sus rivales políticos de la izquierda sí afectaron su campaña con acciones que a su juicio constituyen un delito penal. Como ciudadano, como padre de familia, donde ya mi familia también ha podido ver cuál es la verdad de las falsas denuncias que ellos hacían y de cómo el país se ha enterado de cómo de manera perversa han querido justamente distorsionar la verdad para beneficio propio y peor aún aliándose con criminales. Esa confesión de parte de ellos es clara. Está claro también que el pacto criminal de la Picota sí ocurrió, donde ofrecieron beneficios a los extraditables. El ex candidato presidencial señaló que otros aspirantes también se sumaron a la campaña de difamación. Sin embargo, en lo relacionado al pacto histórico, consideró que no se trataba de una actuación política, sino la configuración de una actuación criminal. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Sí, ya a esta hora desde el Centro de Convenciones de Los Ángeles les traemos la agenda del día final de esta Cumbre de las Américas. Desde las 9:15 de la mañana, todos los mandatarios estuvieron reunidos en esta sesión plenaria, donde cada uno de ellos da sus puntos de vista sobre la región y también sobre los acuerdos se esperan finalmente alcanzar en el marco de esta cumbre. De manera paralela, no acá en el Centro de Convenciones, se realizará el acto de la firma de lo que se llama este acuerdo, esta declaración de Los Ángeles en materia de protección migratoria, uno de los acuerdos que no forma parte oficial de la Cumbre de las Américas, pero que fue alcanzado gracias a las negociaciones que hicieron todas estas naciones. También se tiene previsto que durante todo el día varias delegaciones de los países, los presidentes den otras ruedas de prensa y a las 5 de la tarde también el secretario de Estado Antony Blinken ofrecerá un encuentro con los periodistas a las 5 de la tarde para responder todas las interrogantes y adicionalmente dar sus conclusiones finales sobre el evento. Se alcanzan importantes acuerdos, sobre todo para el Caribe. En materia energética, las empresas van a invertir en la región. Se tiene entonces este preámbulo en el tema de migración que justamente trata que algunas naciones reciban más apoyo porque reciben un número muy importante de migrantes. Estados Unidos también comprometido a dar más inversión a la región y en particular a ayudar a los venezolanos. Una última cosa, la sociedad civil también ha leído frente a los mandatarios un comunicado en donde condenan nuevamente las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es parte de los que tenemos acá en este día final en la Cumbre de las Américas. El gobierno del estadounidense Joe Biden otorgó nuevos recursos para la asistencia humanitaria de los migrantes y refugiados venezolanos en la región, $103 millones a la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento del Estado y unos $211 millones a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En total son $314 millones para una nueva financiación de diversos programas humanitarios para los venezolanos que incluye refugio de emergencia, acceso a la atención de la salud, suministros de higiene y de agua, entre otros. Asimismo, la ayuda beneficiaría a los grupos más vulnerables como los sobrevivientes por la violencia de género, niños y adolescentes, personas LGBTIQ y los pueblos indígenas.
Hasta ahora, 6.1 millones de ciudadanos han huido de Venezuela desde el 2015, según la plataforma de coordinación interagencial de la Organización de Naciones Unidas, siendo el mayor éxodo en el hemisferio americano. Se asignó al Tribunal Primero de Control, un tribunal ordinario. Se les imputaron los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública. Esta audiencia se difirió primero se dio un receso y después se difirió para el día de hoy para tomar una decisión con respecto a las solicitudes que hiciera el Ministerio Público con respecto a la imputación de estos delitos y las medidas privativas de libertad. Nosotros introdujimos un amparo a favor de estos 4 jóvenes por la desaparición forzada y por la detención arbitraria que sufrieron. Este amparo fue admitido. Ayer ya se solicitaron a los órganos de seguridad información con respecto a la detención y se envió al Ministerio Público. No hemos podido conversar con ellos. Con respecto a los familiares, solo recibieron una llamada en la cual les pedían que les llevaran ropa y algún tipo de insumo, pero esto ha sido todo el contacto que hemos tenido hasta el día de ahora. Cuando nuestra Constitución y nuestras leyes dicen que toda persona detenida debe tener acceso inmediato a sus abogados de confianza. Esta es una violación más al derecho a la defensa, al debido proceso y además una violación a los derechos humanos de los 4 jóvenes de Chacao. Además de las acciones que hemos presentado ante los tribunales nacionales, también hemos ejercido acciones a instancias internacionales. El día de ayer solicitamos una medida cautelar, ya esta mañana la Comisión Interamericana respondió esa medida cautelar y nos asignó un número de expediente. En esta medida cautelar estamos solicitándole a la Comisión Interamericana que exhorte al Estado venezolano que respete y garantice el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal y la seguridad de estas 4 personas que fueron detenidas de manera arbitraria. La inflación en Estados Unidos registró un nuevo aumento durante el mes de mayo de 2022 al ubicarse en 8,6%, lo que representa un máximo desde diciembre de 1981. Así lo informó el índice de precios al consumidor. Las cifras fueron reveladas por el Departamento de Trabajo del país norteamericano durante la comparación mes sobre mes con abril. El incremento de precios fue de 1,0%, mientras que entre marzo y abril el alza fue de 0,3%. Asimismo, los precios de los alimentos fueron los mayores desde marzo de 1981, con una variación de 10,1% en 12 meses. Mientras tanto, el aumento de los precios de la energía fue de 34,6%, la mayor alza desde septiembre de 2005. Solo la gasolina tuvo un incremento de 4,1% en el mes de mayo, además de la vivienda, pasajes de avión y vehículos que también subieron de precio. Desde la MOE mantienen focos mínimos de preocupación relacionados con constreñimiento al elector en cuanto a la sugerencia de empresarios a sus empleados para que voten por determinado candidato. Sin embargo, los demás delitos han disminuido según las denuncias recibidas. Realmente fueron errores mínimos y errores muy aleatorios que no beneficiaban a ningún candidato. Y claramente pues el proceso de preconteo, la registraduría tomó algunas medidas como hacer doble verificación de la transmisión de datos y esto hizo que realmente pues no hubiera estos problemas de diferencias. Una de las anomalías presentadas y que esperan se corrija este 19 de junio es que los jóvenes contratados para revisar la biometría y verificar que la persona corresponda con su huella puedan ejercer su derecho al voto en los puestos de votación en los que fueron asignados para ejercer esta labor. En este sentido, hubo algunos casos en los que los datos del elector no coincidían, pero no fueron todos. Además, la registraduría informó que a nivel nacional solo se instaló el sistema de biometría dactilar en 20.000 mesas electorales. No se sabe realmente qué pasó, en algunos casos puede ser que hubo suplantaciones. Realmente no fueron tantos los casos que se denunciaron sobre esto, pero algunos casos de personas que llegaban al puesto ya había votado a la persona, entonces claramente hubo posiblemente un tema de suplantación, pero no se sabe realmente, no es de una gran magnitud. La misión de observación electoral también reporta menos participación de funcionarios públicos en política. Esto coincide con las sanciones que aplicó la Procuraduría a varios funcionarios de Elección Popular por participar en actividades proselitistas. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.